Imagina que entras en una armería antigua y eliges una armadura. Al principio te protege, te hace sentir seguro frente a los ataques del mundo, frente a las críticas y los miedos de tu infancia, pero pasan los años y nunca te la quitas. La armadura se oxida, se vuelve pesada, limita tus movimientos y lo peor de todo, empiezas a creer que el metal frío y rígido es tu propia piel. Esta es la tragedia de la mayoría de las personas. Están atrapadas en una personalidad que no eligieron, sino que construyeron piedra a piedra para sobrevivir a su pasado. Han olvidado que debajo del hierro existe un espíritu que nació para ser libre, no para ser una estatua de sus traumas. El samurái sabía que para entrar en el camino de la maestría, primero debía morir simbólicamente. El ritual del seppuku no era solo un acto físico de honor, sino una metáfora espiritual, la voluntad de rasgar el velo del ego para ver qué hay dentro. Hoy, te hago la pregunta que la mayoría evita mirar de frente. ¿Eres realmente quien quieres ser? ¿O eres simplemente una colección de hábitos, miedos y etiquetas que te pusieron otros? ¿Eres el arquitecto de tu destino o el vigilante de una prisión que tú mismo ayudaste a construir? Si sientes que tu vida es una repetición constante de reacciones que no puedes controlar, es porque no estás viviendo tú. Está viviendo el personaje que creaste para no sufrir. En vida, samurái, no buscamos mejorar a esa persona que ya eres, porque esa persona es a menudo el obstáculo. Buscamos el arte de la transmutación. Para que el guerrero nuevo nazca, el viejo debe ser entregado al fuego. En este video vamos a desmantelar esa armadura oxidada que llamas yo. Vamos a explorar cómo el bushido y la estrategia de los grandes maestros te enseñan a soltar el lastre del pasado para que por primera vez seas tú quien sostenga la espada de tu propia identidad. Prepárate, porque dejar de ser quien te dijeron que fueras es el acto de rebelión más grande que un hombre puede cometer. 1. En los antiguos campos de batalla, el guerrero no se aferraba a una sola forma de combate. Si su espada se rompía, luchaba con sus manos. Si su armadura fallaba, usaba su agilidad. El samurái entendía una verdad que el hombre moderno ha olvidado. La identidad no es una piedra inamovible grabada en el pasado, sino arcilla que debe ser moldeada según la necesidad del presente. Sin embargo, la mayoría vive su vida como si su personalidad fuera una condena a cadena perpetua. Dicen yo soy así, como si fuera una ley de la naturaleza, sin darse cuenta de que esa frase es la cadena que les impide alcanzar su verdadera gloria. La filosofía de la transmutación nos enseña que para que el acero nazca, el hierro bruto debe ser destruido por el fuego y el martillo. 2. Esta es la tesis que vamos a explorar hoy. Tu máximo potencial está oculto detrás del cadáver de quien crees que eres ahora. Para convertirte en el general de tu propia vida, primero debes tener el valor de ejecutar a tu identidad actual. Esto no es un proceso de mejora superficial, es una demolición controlada. El samurái que buscaba la iluminación bajo una cascada helada no intentaba ser un mejor civil. Intentaba destruir al hombre débil para que solo quedara lo esencial, lo inquebrantable. Si te aferras desesperadamente a tus viejas opiniones, a tus viejos miedos y a la imagen que los demás tienen de ti, estarás librando una batalla con armas oxidadas en un mundo que requiere filos nuevos. 3. La transmutación requiere un sacrificio, la comodidad de lo conocido. Es aterrador soltar la máscara porque, sin ella,
nos sentimos desnudos ante el enemigo. Pero es precisamente en esa desnudez donde reside el poder del Bushido. Al dejar de ser quien deberías ser, según tu historia personal, recuperas la libertad de ser lo que la situación requiere de ti. Hoy vamos a aprender a ver nuestra identidad como una herramienta, no como una jaula. Vamos a entender que el camino del guerrero no se trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo desde las cenizas de lo que ya no sirve. El primer paso para la liberación del guerrero no es el ataque, sino el reconocimiento del terreno. O la mayoría de los hombres viven en un mapa que no han dibujado ellos mismos. Sus pasos están dictados por un conjunto de hábitos invisibles, pensamientos que se repiten como ecos en una cueva, y emociones que son simples residuos de batallas que terminaron hace años. Esta es la zona de confort, pero para el samurái, la comodidad es el veneno más lento y efectivo. Es una celda acolchada, donde los muros están hechos de «siempre lo he hecho así». Si tus acciones de hoy son un calco exacto de tus acciones de ayer, no estás viviendo. Estás simplemente operando un programa de software antiguo en un mundo que ya cambió. Tu identidad actual es el resultado de la repetición. Cada vez que cedes ante el mismo miedo, cada vez que respondes con la misma ira ante la crítica, estás reforzando los barrotes de tu propia prisión. El cerebro busca la eficiencia, no la grandeza. Prefiere el camino conocido, aunque sea un camino de mediocridad, porque consume menos energía que la creación de un nuevo ser. Pero el Bushido nos enseña que el camino fácil lleva a la derrota. Si te despiertas a la misma hora, hablas con las mismas personas, te quejas de los mismos problemas y reaccionas con los mismos impulsos, estás condenado a ser el mismo hombre que ayer. Has permitido que el pasado secuestre tu presente y, por extensión, devore tu futuro. El mapa de la identidad limitante es una red de seguridad que se ha convertido en una soga, y creemos que esos pensamientos recurrentes son nuestra voz. Pero en realidad son solo interferencia de una frecuencia que ya no deberíamos sintonizar. El samurái que se preparaba para la campaña no llevaba consigo muebles pesados ni recuerdos innecesarios. Llevaba solo lo que le permitía sobrevivir y vencer. Para dejar de ser tú, debes empezar por observar ese mapa y darte cuenta de que no es el territorio real. Es solo una construcción mental diseñada para mantenerte a salvo, no para hacerte libre. Si quieres ver un horizonte diferente, debes tener la disciplina de dar un paso fuera de las líneas que tú mismo trazaste por miedo a lo desconocido. En el camino de la espada, el enemigo más difícil de abatir no es el que blande una hoja frente a ti, sino el que habita en tu propia sangre. La ciencia moderna confirma lo que los maestros del Zen ya intuían. Tu cuerpo es un laboratorio químico que se ha vuelto adicto a sus propias secreciones. O si has vivido años sumergido en la queja, en la pereza o en el miedo, tu cerebro ha desarrollado receptores específicos para esas hormonas del estrés. Para tu biología, esas emociones negativas no son malas, son simplemente familiares. El cuerpo prefiere una infelicidad conocida a una libertad incierta, porque lo conocido es metabólicamente seguro. Te has convertido en un adicto a tu propio sufrimiento, y esa adicción es la que mantiene con vida a tu identidad anterior. Cuando decides cambiar, cuando intentas dejar de ser esa versión limitada de ti mismo, tu cuerpo reacciona como el de un hombre privado de su medicina.
aparece el síndrome de abstinencia biológico. Sentirás una resistencia interna feroz. Tu mente te susurrará que mañana es mejor momento, que esto no es para ti, o que estás perdiendo tu esencia. No es tu espíritu hablando, es tu biología reclamando su dosis de cortisol y de autocompasión. El samurái que se sentaba bajo una cascada de hielo no lo hacía solo por disciplina, sino para romper este ciclo químico. Obligaba a su cuerpo a experimentar un estado nuevo, forzándolo a abandonar la comodidad de sus viejas adicciones emocionales. Romper con uno mismo es una batalla fisiológica. Debes entender que cada vez que eliges la disciplina sobre la pereza o la presencia sobre la queja, estás privando a tu antiguo yo del alimento que necesita para sobrevivir. Es una guerra de desgaste. Al principio el cuerpo protestará con ansiedad, con fatiga o con una sensación de vacío. Pero ese es el signo de que la transmutación está ocurriendo. Estás matando de hambre a la identidad que te mantiene prisionero. Si eres capaz de sostener la mirada en medio de ese malestar, si puedes ser el observador de tu propia abstinencia sin ceder, o habrás ganado la posición estratégica más importante. Habrás dejado de ser un esclavo de tu química para convertirte en el soberano de tu voluntad. El guerrero no puede vencer a un enemigo que se niega a reconocer. En el silencio del dojo, antes de la batalla, el samurái realizaba un inventario de su armadura, buscando cada remache flojo, cada placa agrietada y cada punto ciego que pudiera costarle la vida. Para dejar de ser tú, debes realizar este mismo ejercicio de autocrítica honesta y despiadada. No se trata de juzgarte con odio, sino de analizarte con la frialdad de un cartógrafo. Debes mirar al espejo y separar quién eres de los rasgos que has permitido que te definan. ¿Es tu pereza una parte de tu alma? ¿O es simplemente una costra de óxido en tu voluntad? ¿Es tu miedo al juicio ajeno una verdad absoluta o una debilidad en tu defensa que permitiste que creciera? Identificar los rasgos que sabotean tu camino es un acto de coraje supremo. Requiere que pongas nombre a tus demonios internos. La gratificación instantánea, la necesidad de aprobación, la arrogancia que esconde inseguridad o la tendencia a victimizarte ante la adversidad. Escribe ese inventario mental o físico. Al ponerle nombre a una debilidad, le quitas su poder de actuar en la sombra. El samurái que sabe que su flanco izquierdo es débil, no ignora el problema y entrena el doble para fortalecerlo o cambia su guardia por completo. Tu identidad actual es un conjunto de estrategias de supervivencia que funcionaron en el pasado, pero que hoy son el lastre que te impide navegar hacia aguas más profundas. Este inventario es el plano de demolición de tu viejo edificio. Debes ser capaz de decir: este hábito de postergar no soy yo, es una cadena que arrastro. Este pensamiento de insuficiencia no es mi voz, es un eco de mi infancia. Al desglosar tu personalidad en rasgos observables, dejas de estar fusionado con ellos. Ya no eres un hombre miedoso. Eres un hombre que experimenta el rasgo del miedo y que, por lo tanto, puede elegir desintegrarlo. La honestidad brutal es el filo que corta la cuerda que te une al ayer. Una vez que has identificado qué partes de tu identidad actual están saboteando tu potencial, el siguiente paso es natural y necesario. Debes estar dispuesto a soltarlas, aunque sientas que te quedas vacío, porque en ese vacío es donde comenzaremos a forjar al nuevo guerrero. En la forja de una katana hay un momento crítico donde el metal
tras ser calentado al rojo vivo, debe ser sumergido en agua. En ese instante de transición, el acero no es ni el mineral bruto que era antes, ni la hoja afilada que llegará a ser. Es una promesa suspendida en el caos del vapor. Para dejar de ser tú, debes estar dispuesto a habitar ese espacio de vacío. El error de la mayoría es intentar saltar de una identidad a otra sin pasar por el silencio. Pero el alma del guerrero solo se transmuta en la ausencia de ruido. Si inmediatamente intentas llenar tu vida con nuevas etiquetas, solo estarás pintando una celda vieja con colores nuevos. Necesitas la soledad para que las voces de quienes te dijeron quién eras se desvanezcan por falta de audiencia. El silencio es el campo de entrenamiento donde las viejas etiquetas mueren por inanición, o cuando estás solo, sin redes sociales que alimenten tu necesidad de aprobación, sin amigos que refuercen tu papel de el gracioso, el débil o el amargado, la estructura de tu ego empieza a tambalearse. Es un periodo de desorientación profunda, similar al de un ronin que ha perdido a su señor y vaga sin rumbo. Pero es precisamente en esa desorientación donde recuperas tu poder. Al no tener a nadie a quien demostrarle nada, dejas de actuar el guión de tu pasado. El vacío no es un lugar de pérdida, es el lienzo en blanco indispensable para que la voluntad del samurái pueda empezar a trazar una nueva estrategia de vida. Aprovechar este espacio entre el viejo y el nuevo yo requiere una disciplina de hierro para no retroceder hacia lo conocido cuando el vacío se vuelva aterrador. Sentirás la urgencia de llamar a viejos conocidos, de retomar hábitos mediocres o de buscar distracciones que te devuelvan la sensación de ser alguien. Resiste. Ese vacío es el útero de tu nueva identidad. Aprende a sentarte con tu propia nada, a observar tus pensamientos sin identificarte con ellos y a dejar que la vieja armadura termine de desmoronarse por su propio peso. Solo cuando hayas aceptado que no eres nada de lo que creías ser, estarás listo para elegir, con total conciencia, qué tipo de hombre vas a forjar a partir de ahora. En la tradición del Zen se cuenta la historia de un erudito que visitó a un maestro para aprender sobre el camino. Mientras el maestro servía el té, continuó vertiendo el líquido incluso cuando la taza ya estaba llena, desbordándola sobre la mesa. Cuando el erudito gritó que la taza estaba llena, el maestro respondió: «Al igual que esta taza, estás lleno de tus propias opiniones y especulaciones. ¿Cómo puedo mostrarte el camino si primero no vacías tu taza?» Para dejar de ser tú, el primer acto de guerra no es el aprendizaje, sino el desaprendizaje. No busques añadir capas de barniz sobre una madera podrida. Busca raspar hasta llegar a la esencia. La mayoría de los hombres fracasan en su transformación porque intentan ser mejores sin dejar de ser los mismos. Desaprender significa desmantelar la maquinaria de tus respuestas automáticas. Durante años has reaccionado al mundo como un mecanismo de relojería. Alguien te insulta y te enfureces. Alguien te supera y sientes envidia. Surge un problema y buscas una excusa. Esas no son decisiones, son reflejos condicionados de una identidad que ya no debería existir. El samurái entrena para que entre el estímulo y la respuesta haya un abismo de consciencia. Debes observar tus impulsos con la frialdad de un examinador y preguntar: ¿esta reacción pertenece al hombre que quiero ser o es un eco del hombre que estoy matando? Si es un eco, déjalo morir en el silencio. No le des combustible,
No le des acción, no le des validez. Este proceso de vaciado es doloroso porque nos hace sentir incompetentes. Estamos acostumbrados a nuestras viejas herramientas, aunque estén melladas y oxidadas. Al soltarlas, nos sentimos vulnerables, pero es en esa vulnerabilidad donde reside la verdadera plasticidad del guerrero. El samurái vacía su mente de expectativas, de prejuicios y de formas correctas de hacer las cosas para poder fluir con la realidad del combate. Al eliminar lo que crees saber sobre ti mismo, abres espacio para la intuición y la voluntad pura. No tengas prisa por llenar la taza de nuevo con nuevas habilidades o filosofías. Quédate un tiempo con la taza vacía. Aprende a disfrutar de la ligereza de no tener que ser alguien predecible. Solo cuando el espacio esté limpio y despejado, lo que decidas poner dentro será verdaderamente tuyo. En el fragor de la batalla, el samurái que se deja cegar por la sangre o el miedo ya ha perdido su cabeza. Para dejar de ser tú, debes desarrollar la visión del observador, esa capacidad de situarte en la torre de vigilancia de tu propia mente y mirar hacia abajo, hacia el campo de batalla, donde tus pensamientos y emociones chocan entre sí. La mayoría de los hombres cometen el error fatal de creer que ellos son sus pensamientos. Dicen, soy perezoso, soy un cobarde o soy incapaz, fundiendo su identidad con una nube pasajera. El guerrero sabe que él no es la nube, sino el cielo infinito que la contiene. El cielo no se mancha porque pase una tormenta, y tu espíritu no se define por el ruido mental que heredaste de tu pasado. Practicar la meditación del observador es el acto de desidentificación más radical que puedes realizar. Cuando surge ese impulso de abandonar un proyecto o esa voz que te dice que no vales nada, no intentes luchar contra ella con violencia, porque lo que resistes persiste. En su lugar, usa el lenguaje del estratega. Observo que hay un pensamiento de pereza cruzando mi mente, o percibo que hay una emoción de miedo manifestándose en mi pecho. Al añadir esa distancia, rompes el hechizo. Tengo el pensamiento de que soy perezoso, pero yo no soy la pereza. La pereza es un fenómeno climático en tu mente. Tú eres el observador soberano que decide si le da permiso a ese pensamiento para traducirse en acción, o si simplemente lo deja desvanecerse en el vacío. De esta distancia es tu armadura definitiva. Si no eres tus pensamientos, entonces eres libre de elegir cuáles vas a obedecer y cuáles vas a dejar morir por falta de atención. El samurái entrena para que su mente sea como un espejo. Refleja todo lo que pasa frente a él, el miedo, la duda, la fatiga, pero no retiene nada. No se queda con la imagen grabada. Al dominar esta técnica descubres que la identidad que tanto te pesaba era solo una película proyectada sobre una pantalla en blanco. O al apagar el proyector de la identificación, la pantalla vuelve a estar limpia. En ese estado de presencia pura, dejas de ser el personaje que sufre y te conviertes en el autor que escribe. Ya no eres un esclavo de tu narrativa interna, sino el guerrero que decide, en cada segundo, qué historia va a contar con sus actos. Una vez que la taza está vacía y el espejo de la mente está limpio de los reflejos del pasado, llega el momento de la creación deliberada. En la tradición del Bushido, el guerrero no esperaba a que el destino decidiera su carácter. Él esculpía su alma, siguiendo un código de 7 virtudes eternas. Para dejar de ser quien te dijeron que fueras, ahora debes convertirte
en el arquitecto de tu propia nobleza. Si tuvieras la oportunidad de diseñar al guerrero perfecto, a ese hombre que admiras por su templanza, su rectitud y su coraje, ¿cómo caminaría por el mundo? No pienses en lo que puedes hacer hoy con tus limitaciones actuales. Piensa en la forma ideal que ese guerrero encarnaría en cada uno de sus gestos. Diseñar al nuevo guerrero requiere una precisión casi quirúrgica en la definición de tus valores. Imagina cómo hablaría ese hombre. ¿Usaría palabras de queja y duda, o su lenguaje sería corto, veraz y cargado de intención? Visualiza cómo pensaría ante una derrota. ¿Se hundiría en la autocompasión o analizaría el fallo con la frialdad de un estratega para volver más fuerte? Este ejercicio no es una fantasía infantil, es la creación de un prototipo mental al que vas a dar vida con tu voluntad. Elige 3 virtudes del Bushido que serán los pilares de tu nueva estructura. Quizás sea el Gi, rectitud, para actuar siempre con justicia, el Yu, valor heroico, para enfrentar lo que te aterra, o el Meiyo, honor, para que tus actos hablen más que tus palabras. Al definir estas virtudes, estás trazando el mapa de tu nueva identidad. Ya no eres un conjunto de reacciones aleatorias al entorno, y ahora tienes un código de conducta que es independiente de las circunstancias. El samurái no era un guerrero porque llevaba una espada, sino porque su mente estaba sometida a un orden superior. Pregúntate, ¿cómo trataría este guerrero ideal a su cuerpo? ¿Cómo gestionaría su tiempo? ¿Cómo miraría a los ojos a sus adversarios? Al responder estas preguntas, estás construyendo el molde donde verterás el acero de tu nueva existencia. Has dejado de mirar hacia atrás, al hombre que fuiste, para clavar la vista en el horizonte, en el hombre que has decidido ser. Esta visión es la que te sacará del fango de tu vieja personalidad cada vez que sientas la tentación de retroceder. Existe un secreto en la psicología del combate que los maestros de la espada comprendieron siglos antes que los laboratorios modernos. El cerebro es un sirviente ciego de la acción repetida. No distingue entre una realidad física y una imaginación vívida sostenida por la voluntad. Por eso, ni para dejar de ser tú, no debes intentar cambiar, porque el intento implica la posibilidad del fallo y mantiene viva la imagen del hombre débil que busca permiso para mejorar. Debes aplicar la ley de la simulación. Debes actuar, vestir, hablar y decidir como si el guerrero que diseñaste ya habitara tu cuerpo. No es un engaño, es una invasión consciente de tu propia biología para forzar la creación de una nueva red neuronal. Cada vez que actúas como si ya tuvieras el control absoluto y estás enviando una señal eléctrica poderosa que debilita tus viejos circuitos de miedo y fortalece los de tu nueva identidad. Si el guerrero que aspiras ser no dudaría ante el esfuerzo, tú no dudas. Si ese guerrero mantendría la espalda recta y la mirada firme ante la provocación, tú lo haces ahora mismo, aunque por dentro sientas el eco del viejo temblor. Al principio se sentirá como una actuación, como una máscara pesada de mempo que no te pertenece. Pero el Bushido nos enseña que la forma precede a la esencia. Si mantienes la forma del guerrero con suficiente disciplina, la esencia no tendrá más remedio que filtrarse en tus huesos hasta que la máscara y el rostro sean una sola cosa. La neuroplasticidad es el yunque del samurái moderno. Al fingir esta nueva respuesta ante el estrés, el aburrimiento o la tentación, estás obligando a tus neuronas a dispararse en un orden diferente.
Estás pavimentando un camino nuevo en la selva de tu mente. Con el tiempo, lo que empezó como un esfuerzo consciente de simulación se convertirá en tu respuesta automática. El viejo yo morirá por falta de uso, y el nuevo guerrero se consolidará como tu realidad biológica. No esperes a sentirte valiente para actuar con valor. Actúa con valor, y el sentimiento de valentía será la recompensa que tu cerebro te entregará después. O la simulación es el puente de fuego que cruzas para dejar atrás las cenizas de quien fuiste y reclamar el trono de quien has decidido ser. La transmutación del alma no ocurre en un solo estallido de gloria, sino en el silencio de las decisiones que nadie ve. El samurái sabía que una gran victoria en el campo de batalla era solo el resultado de 10.000 cortes practicados en la oscuridad del dojo. Para dejar de ser tú, debes entender la disciplina del microhábito. Cada pequeña acción que realizas a lo largo del día no es solo una tarea, es un voto que depositas a favor del hombre en el que te estás convirtiendo. Cuando suena la alarma y te levantas de inmediato, no solo estás ganando tiempo, estás votando por tu autodisciplina y asesinando al hombre perezoso que fuiste ayer. Cada vez que eliges la ducha fría, no solo buscas salud, estás entrenando a tu sistema nervioso para que la comodidad deje de ser tu dueño. Estas pequeñas victorias diarias son las que consolidan la nueva red neuronal de tu identidad guerrera. Si intentas cambiar tu vida entera de un solo golpe, tu antiguo yo encontrará la forma de sabotearte apelando a tu agotamiento. Pero si te enfocas en ganar los próximos 5 minutos, el enemigo no tiene por dónde entrar. Leer 10 páginas de sabiduría ancestral, o mantener tu espacio ordenado, o elegir el silencio en lugar de la queja barata, son actos de guerra psicológica. Son la prueba física de que la simulación se está volviendo realidad. No subestimes el poder de lo pequeño. Una gota de agua constante es capaz de partir la roca más dura, y un microhábito sostenido es capaz de desintegrar la personalidad más limitante. Al final del día, tu identidad es simplemente el promedio de tus acciones repetidas. Si quieres dejar de ser el hombre que se rinde, debes acumular una montaña de evidencias de que eres el hombre que persiste. Estos votos diarios van creando una inercia imparable. Llegará un momento en que ya no tendrás que recordar actuar como un samurái, porque tu cuerpo y tu mente habrán olvidado cómo actuar de otra manera. Has reemplazado los cables oxidados del pasado por fibras de carbono nuevas y resistentes. La disciplina no es una cárcel, es el proceso de construcción de tu propia libertad. Y cada microhábito es un ladrillo en la fortaleza de tu nuevo ser. Colócalos con precisión, con honor y con la certeza de que al hacerlo estás reclamando el derecho sagrado de nacer de nuevo. Para que comprendas la magnitud de lo que estás haciendo, debemos mirar más allá de la filosofía y observar la biología del campo de batalla. La ciencia moderna llama a esto neuroplasticidad, pero para un samurái es el arte de recablear el alma. Tu cerebro no es una estructura fija, o es un organismo dinámico que se reconfigura según tus victorias y tus derrotas. Cada vez que sientes el impulso de ceder ante una vieja tentación, ya sea la pereza, la ira o la autocompasión, y eliges, en cambio, la respuesta del guerrero, estás ejecutando un acto de ingeniería biológica. Literalmente, estás cortando el suministro eléctrico a los circuitos del viejo yo. Imagina a tu cerebro como un denso bosque,
con caminos ya trazados por años de repetición. Esos caminos son tus viejos hábitos y miedos. Cuando decides dejar de ser tú, dejas de transitar esas rutas. Al principio, el bosque intenta cerrarse y el camino nuevo es difícil de abrir, lleno de maleza y resistencia. Pero aquí reside la magia de la neuroplasticidad. Cada vez que vences una vieja tentación, una conexión sináptica del hombre débil se debilita hasta morir por desuso. Al mismo tiempo, una nueva neurona, una fibra del guerrero, se fortalece y se conecta con otras, creando una autopista de disciplina y claridad mental. No estás solo cambiando de opinión. Estás cambiando la materia física de tu existencia. Esta es la validación científica de la persistencia. El cambio se vuelve más fácil con el tiempo, porque tu cerebro se está transformando físicamente para apoyarte. Si logras resistir las primeras semanas de abstinencia de tu identidad anterior, llegará un punto en que tu biología dejará de ser tu enemiga para convertirse en tu aliada más poderosa. Estás construyendo un cerebro diseñado para la excelencia, para la paz y para la acción deliberada. Cada vez que dices no a quien fuiste, le das la vida a quien has decidido ser. Eres, en el sentido más literal de la palabra, el escultor de tu propia mente y el comandante de tu propia evolución. El desafío final no ocurre en la soledad de tu habitación, sino cuando cruzas el umbral y regresas al mundo que dejaste atrás. Y debes estar preparado. Las personas que te conocieron como el hombre débil, el que se quejaba o el que siempre cedía, intentarán, consciente o inconscientemente, devolverte a tu versión anterior. Para ellos tu transformación es una amenaza. Tu nueva disciplina resalta su falta de ella, y tu silencio les resulta más incómodo que tu antiguo ruido. Intentarán recordarte quién eres realmente, apelando a tus errores del pasado o usando el sarcasmo para socavar tu nueva postura. Debes entender que no lo hacen por maldad, sino por miedo a perder la comodidad de lo que les resultaba predecible. El samurái que regresa de la montaña no necesita explicar su transformación. Su sola presencia es el mensaje. Cuando tus amigos o familiares intenten proyectar sobre ti las viejas etiquetas, no entres en conflicto ni intentes convencerlos con palabras. La explicación es una forma de debilidad que busca aprobación. En su lugar, mantén tu ma'ai, tu distancia emocional. Te responde desde tu nueva identidad con una calma inquebrantable. Si antes reaccionabas con ira y ahora respondes con una sonrisa gélida o un silencio firme, habrás ganado la batalla. Estás rompiendo el contrato invisible que tenías con ellos. Ese contrato donde tú aceptabas ser el personaje que ellos necesitaban que fueras. Mantener tu nueva identidad requiere que seas un extraño para los que no están dispuestos a evolucionar contigo. O es posible que algunos círculos se cierren y que algunas relaciones se enfríen, y ese es el precio del honor. El guerrero no busca encajar en un molde pequeño para que otros se sientan cómodos. El guerrero expande su espíritu y deja que los demás decidan si tienen el valor de seguirle el paso. Tu lealtad no es con el recuerdo que otros tienen de ti, sino con la visión del hombre que has decidido forjar. Al mantenerte firme, no solo proteges tu transmutación, sino que te conviertes en un faro para aquellos que también desean, en secreto, dejar de ser quienes les dijeron que fueran. El error más peligroso de un guerrero es creer que la batalla ha terminado porque el enemigo ha retrocedido. En la tradición del Bushido
existe un concepto llamado Zanshin, que se traduce como el estado de alerta continua o la vigilancia eterna. Incluso después de propinar el golpe definitivo, el samurái no baja su espada ni relaja su mirada. Y mantiene su energía proyectada hacia el oponente, consciente de que un enemigo herido es el más impredecible. Tu viejo yo no ha muerto por completo. Ha quedado relegado a las sombras de tu subconsciente y acechará pacientemente el momento de mayor vulnerabilidad. El cansancio, el estrés extremo o la soledad, para intentar recuperar el terreno que le has arrebatado. La vigilancia eterna es entender que la transformación no es un destino al que llegas y te sientas a descansar, sino un proceso de mantenimiento diario. El pasado es un cobrador persistente que llamará a tu puerta usando la voz de tus antiguas tentaciones. Te dirá que un día de pereza no importa, que una reacción violenta está justificada, o que puedes volver a ser el de antes solo por hoy. Si bajas la guardia, si permites que el Zanshin se disipe, esas pequeñas grietas en tu disciplina se convertirán en brechas por las que tu antigua identidad se filtrará de nuevo, reclamando el trono de tu mente. No te confíes de tu progreso. El orgullo es la distracción que precede a la caída. Para mantener la guardia alta, debes tratar cada decisión, por pequeña que sea, con la gravedad de un duelo a muerte. Cuando el cansancio te pida abandonar tu rutina, recuerda que no estás peleando por un hábito, estás peleando por tu supervivencia espiritual. Mantener el Zanshin significa observar los primeros síntomas de retroceso, ese pensamiento cínico, o ese descuido en tu postura, o esa chispa de ansiedad injustificada. Al detectarlos, no te desesperes. Simplemente reajusta tu guardia, respira hondo y reafirma quién eres ahora. La libertad de dejar de ser tú se gana una vez, pero se defiende cada segundo. Mantente alerta, mantente presente, y no permitas que las sombras del hombre que fuiste vuelvan a oscurecer la luz del guerrero en el que te has convertido. El camino que hemos recorrido hoy no es para los que buscan consuelo, sino para los que buscan la verdad. Has visto cómo tu identidad no es una esencia inmutable, sino una construcción de hábitos, miedos y química que puedes demoler para construir algo superior. El sacrificio de la comodidad es el precio que la grandeza exige sin excepciones. Muchos preferirán morir siendo esclavos de su pasado antes que enfrentar el terror de ser nadie por un momento. Pero tú has elegido el camino del guerrero. Has comprendido que la verdadera disciplina no es un castigo, sino el andamio sobre el cual se levanta tu libertad. Dejar de ser tú es, en última instancia, el acto de amor propio más valiente que existe. No es odiar quien fuiste, es amar tanto a quien puedes llegar a ser, que estás dispuesto a entregar tu versión actual al fuego para que la nueva nazca. Es reconocer que te mereces algo mejor que las limitaciones que te impusieron o que tú mismo aceptaste por miedo. Al soltar las cadenas de tu antigua personalidad, no estás perdiendo tu esencia, pues la estás rescatando de debajo de toneladas de condicionamiento y ruido social. Te estás dando la oportunidad de conocerte, no por lo que te pasó, sino por lo que decides hacer con tu presente. El espejo del guerrero ahora refleja a un hombre que ya no es víctima de su historia, sino autor de su destino. La pregunta con la que empezamos este viaje sigue vigente, pero ahora tienes las herramientas para responderla con tus actos. ¿Quién vas a elegir ser en este preciso instante?
No mañana, no cuando las circunstancias mejoren, sino ahora, en el vacío de tu voluntad. El camino de vida samurái es un ascenso eterno, y cada paso que das lejos de tu viejo yo es una victoria que resuena en la eternidad. Mantén el acero templado, la mente como el agua y el corazón en el bushido. La batalla por tu alma acaba de empezar. No quiero que este video sea solo ruido en tus oídos o una idea que se pierda en el algoritmo de tu mente. El conocimiento sin acción es el veneno del guerrero. Por eso, o al terminar esta transmisión, te entrego tu primera misión de combate. Hoy, antes de que el sol se ponga, vas a realizar una acción que el viejo tú nunca haría. Puede ser una conversación honesta que has evitado por cobardía, un entrenamiento que tu pereza te dice que ignores, o simplemente elegir el silencio donde antes solías quejarte. No importa el tamaño del acto, lo que importa es el mensaje que le envías a tus neuronas. La demolición ha comenzado y ya no hay marcha atrás. Y si estás listo para entregar al fuego la versión mediocre de ti mismo y reclamar el acero de tu verdadera identidad, escribe en los comentarios: el viejo yo ha muerto. Haz que esas palabras sean tu firma en el contrato de tu nueva existencia. Si este mensaje ha resonado con el filo de tu voluntad, suscríbete y activa la campana. Aquí no buscamos seguidores, buscamos forjar una legión de hombres que no temen mirarse al espejo y reconstruirse desde las cenizas. Comparte este video con aquel que sepa que está atrapado en una vida que no le pertenece, porque el despertar de uno es la esperanza de muchos. La armadura está rota, el espejo está limpio y la espada está en tus manos. El camino del samurái no se recorre con palabras, se marca con la sangre de nuestros antiguos hábitos en el campo de batalla del presente. Deja de ser quien te dijeron que fueras y conviértete en quien el honor exige que seas. Mantente firme, mantente en guardia y sobre todo, mantente fiel a la forja. Esto es vida samurái. Nos vemos en la victoria.